Hoxe temos con nós a Xoán Cannas, que é o director do Instituto Galego do Viño. É un home que lle gusta moito, cronolóxicamente, as cifras que acaban en 2. Non? No 2002 foi Nariz de Ouro de Galicia, sendo o mellor sumiller de Galicia. No 2012 fundou o Instituto Galego do Viño, e desde entón é realmente a única institución que ten unha formación en alta sumillería e cunha visión, unha perspectiva atlántica e galaica dos viños da península, e teñen pasado máis de 3.500 profesionais que hoxe son realmente os encargados directos, xunto con vos, aquí hai moitos colleiteiros, de transmitir o viño, de comunicar o viño e a cultura do viño de Galicia. Entón, bueno, sin máis, el vai nos a falar de como generar o valor engadido, ou mellor dito, un alto valor engadido, que é o que ten o viño galego, un alto valor engadido, non temos un viño calqueira, e nos vai a dar as claves de como generalo e de como transmitilo. Así que, sin máis, damos por comenzada esta segunda xornada, das xornadas, e con vos, Xoán Cannas. Gracias por vir nesta mañán complicada, cando fácil realmente era quedarse na cama, debaixo das sábanas aí e demais, non? Gracias, Luís, por esta fantástica presentación. Gracias tamén a Antonio, a César, por convidarme a estas charlas. Demasiada responsabilidade esta que metes, Luís, dicindo que no futuro nos van a recordar por estas charlas. Espero que non, creo sinceramente que non, non? Nesta fantástico título que decía Trueba, El olvido que seremos, non? Entonces, realmente, coido que nadie se acordará, non? Bien, me han pedido que me siente para dar la charla. Yo sentí un poco movido y tal, pero bueno, obedeceré y me quedaré aquí quieto. Es más fácil, más sencillo, tengo todo más a mano y creo que se me nota menos el nerviosismo también. Vale, pues lo primero de todo es que estoy encantado de estar esta mañana aquí compartiendo con vosotros reflexiones sobre el mundo del vino, y especialmente contento de estar en el Museo do Viño de Galicia, porque considero, el otro día lo leía en una frase que me gustó mucho en el Museo Serralves, en Oporto, y decía: un museo debe ser un lugar seguro para ideas peligrosas. Me encantó. Entonces creo que precisamente esto es un poco pues, lo que buscan Luís, Antonio, César, y bueno, pues creo que esta mañana trataremos de encerrar en este museo algunas ideas, no creo que peligrosas en sí mismas, aunque algunos lo puedan ver desde esta perspectiva. Bien, como muy bien ha dicho Luís, mi nombre es Xoán Cannas, yo soy natural de Raxó, que es un pequeño pueblecito muy chiquito en las Rías Baixas, entre Pontevedra y Sanxenxo. Procedo de una familia muy humilde, soy hijo de Flora y Juan Antonio y padre de Carolina y David. Antes le estaba comentando a Miguel que, bueno, porque me preguntaba cómo empecé yo en esto del vino, ¿no? Pues de auténtica chiripa y casualidad total, ¿no? A mí mis padres, hace muchísimos años, en el 89, bueno, pues consideran que en un mundo preglobalizado, es importante esto, consideran que el inglés era una herramienta fundamental, y como yo tenía una adolescencia bastante complicada, pues, bueno, aún no había acabado BUP y ellos deciden... Yo estudié en un colegio de monjas, en segundo de BUP, fruto de esta adolescencia complicada, en una reunión, no tiene que ver, pero me vino ahora a la cabeza, en una reunión en el Amor de Dios, tú que eres de Vigo, ¿sabes dónde es? Entonces, en una reunión con la directora del colegio, estaban mis padres, ella y yo, y la tía así, de la nada, de gratis, le dice a mis padres que nosotros venimos de un pueblo de mar, que me tienen que embarcar en un barco y que tengo que abandonar los estudios porque soy un cafre y un desastre y tal, ¿no? Entonces aquí yo me quedé petrificado, porque sabía lo que significaba, ¿no? Entonces me quedé absolutamente, o sea, con todo el respeto, en aquel momento me dije, ¿esta hija de puta? O sea, ¿cómo me está haciendo esto? O sea, ¿cómo puede decir esto? Me está acabando con mi vida. O sea, me quedé petrificado, de verdad. Que yo lo recuerdo que me da hasta y tal. O sea, vale que era un tío tal, pero bueno, yo luego he acabado estudiando una carrera universitaria, soy un hombre de provecho, me he puesto una chaqueta para venir, o sea, un tío muy normal, ¿no? Y bueno, pues fruto de aquello un poco, pues mis padres me enviaron a Canadá en el 89 con un billete de ida y búscate la vida. Y si quieres volver, cómprate un billete de vuelta. Entonces tenía un amigo que tenía una pequeña empresa de construcción y querían que yo pues trabajase en la construcción y tal. Bueno, fenomenal, bien, vale, allá vamos. Y casualidades de la vida, pues esa semana este señor se tiene que volver
de Canadá. Total, que yo llego allí, no sé ni quién me va a venir a buscar al aeropuerto, ni nada, de nada. Y llega al aeropuerto y me viene a buscar una persona que es José Luis Pérez, o sea, fruto de, insisto, antes de la globalización, me viene a buscar un tío que es de Sober. ¿Sabes? O sea, yo no sabía ni dónde estaba Sober, es un pueblecito chiquito en la Ribera Sacra, cerca de Monforte, en los cañones del Sil. Y este señor, daba la casualidad que en aquella época tenía el restaurante más famoso y emblemático de Canadá. Así que empecé a limpiar los platos en aquel lugar con este tío, que para mí ha sido como un segundo padre, se portó maravillosamente bien conmigo y tengo una experiencia formidable de aquella temporada, de aquellos tiempos en Canadá. Y entonces, bueno, en aquel momento allí lo que ocurría es que yo acabé siendo el ayudante de sumiller, teníamos una bodega que era una jaula con llave y todos los vinos estaban allí dentro y claro, teníamos acceso pues en aquel momento a cosas que aquí eran absolutamente inimaginables, ¿no? Los grandes vinos del Rin, la Rioja más clásica y auténtica, Burdeos, Borgoña, grandes casas de champán, era una pasada, eso no existía en España en aquella época, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues a raíz de este viaje a Canadá, pues no he dejado de viajar, de vivir, de leer y de trabajar, ¿no? Desde luego siempre he tenido claro que lo poco que sé, lo poco que he aprendido, lo he aprendido en casa, lo he aprendido de los míos, la humildad, el trabajo, el respeto, el sacrificio, la famosa cultura de sacrificio que nos enseñaban las abuelas, ¿no? Y que hemos ido poco a poco ya abandonando. Como os decía, creo que soy un tío absolutamente normal, me gusta el chocolate, los yogures, ver películas desde el sofá, ahora que Netflix ha puesto de moda, no soporto las series, es cierto, porque me enganchan y no me dejan dormir, entonces veo solo películas, no veo series, y me gustan pues, facetas, disciplinas muy distintas, como el arte, la literatura, la arquitectura. Soy un arquitecto frustrado totalmente, siempre quise estudiar arquitectura, pero no tenía notas para ello en el momento. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, en los últimos 20 y algo años, he tenido la oportunidad de crear, de pensar, de desarrollar y de dirigir también 3 marcas que se han convertido en iconos de la cultura en Galicia, como ha sido Pepe Vieira, un restaurante que hoy tiene 5 restaurantes asociados, factura más de 5 millones de euros y tiene 2 estrellas Michelin. Luego también desarrollamos Nordés, esta ginebra, la primera ginebra gallega, con un concepto muy potente detrás, que una marca muy atlántica, que hoy en día factura más de 15 millones de euros, y el Instituto Galego do Viño, que junto con las otras creo que todas estas marcas esconden tras de sí una muy potente imagen de marca, ¿no? He tenido la suerte de poder participar, de poder desarrollar y de poder aprender con todo esto, ¿no? Bueno, mi padre sigue pensando que es por suerte, pero bueno. Bien. Como decía Luis, actualmente trabajo en el Instituto Galego do Viño, somos una entidad privada que tengo la suerte de poder dirigir. Estamos situados en la ciudad de la cultura porque creemos que el vino es cultura y bueno, nos dedicamos a la formación porque consideramos que la formación es el motor del cambio. Si necesitamos cambios en la sociedad, tenemos que formarla. Desde luego, desde el principio, como decía, en 2012, han pasado ya 12 años, nuestro cometido nunca fue intentar cambiar el mundo del vino en Galicia, sino formar e intentar aportar con ellos un granito de arena, ayudando para que sean ellos, nuestros alumnos, nuestros exalumnos, los que cambien o ayuden a cambiar el mundo del vino en Galicia. Para ello, desde el curso superior de sumiller profesional, que es la actividad más potente que hacemos dentro del instituto, promovemos pues, valores de innovación, tratando de abrir, de generar debates que consideramos son necesarios para ciertos ritmos de cambio, para nuevos planteamientos, para nuevos sentidos de propósito en un sector cada vez más necesitado de ellos. Formando personas,
tratando de que piensen, que sean libres, independientes y, por supuesto, comprometidas con el trabajo que tienen por desarrollar, ¿no? Fomentamos realmente los viajes, hacemos más de 5 viajes cada año por distintas partes de Galicia, de España y también en Portugal y algunas veces en otros países de Europa como Alemania o Francia, ¿no? Bueno, pues tratando de que las personas les entre este gusanillo por viajar, por conocer, por visitar bodegas, por conocer a las personas que están en el primer escalón del vino como viticultores o como elaboradores, y siempre con esta máxima de Proust, que era el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Y esto es un poco lo que tratamos de mostrarles a nuestros alumnos en todos estos viajes que llevamos a cabo a lo largo del curso. Por supuesto, probamos también un montón de vinos. Nos parece absolutamente fundamental creer en la diversidad, en la globalización. La globalización ha llegado tarde al sector del vino, pero ha llegado, ha llegado. Y de este modo también pues, tenemos un sinfín de ponentes con hasta 8 nacionalidades distintas que hablan también de esta vocación internacionalista y tratamos de promover fundamentalmente valores y entre ellos, por supuesto, el respeto, ¿no? Bien, traemos también a sumilleres de altísimo prestigio a nivel internacional y nacional, que no dejan de ser, porque a veces la palabra sumiller pues parece que tiene ciertas connotaciones que uno siempre se imagina un sumiller como un tío con pajarita, ¿no? Y un sumiller en el siglo XXI no deja de ser un comunicador del vino, pura y llana, y simplemente esto. De este modo es verdad que nosotros tenemos un 60-70% de alumnos que se dedican al mundo de la hostelería, pero más o menos tenemos un 15-20% que son personas que se dedican al mundo de la bodega y otros 15-20% al mundo de la distribución, importación, exportación, logística, etcétera, dentro del mundo del vino, lo cual nos parece sumamente interesante, porque, como decía antes, la formación es el motor del cambio. Muchos de estos alumnos en estos últimos puntos son personas que están liderando un cambio generacional en pequeños o no tan pequeños negocios familiares. Y es sumamente interesante ver la transformación en sus mentes, en sus cabezas. Tenemos un ejemplo fantástico de un exalumno reciente, hace 2 promociones, que toma el relevo en una empresa que se dedicaban históricamente, ya desde sus abuelos, su padre y su tío, a vender vinos a granel, a vender Coca-Cola, refrescos, gaseosas, etcétera, etcétera, ¿no? Su perspectiva cambia completamente, empieza a adquirir otro perfil de vinos que no eran tan comerciales como los que su familia llevaba, generando un nuevo público para su negocio, un público ávido de nuevas referencias, le empieza a funcionar muy bien, decide empezar a importar desde Galicia vinos de Portugal, de Italia, de Francia, y decide también no solo quedarse en Galicia, sino abrir su negocio a territorio nacional, ¿no? O sea, parece, no puede estar más orgulloso, ¿no? Y en esta vocación de aprender por encima, se coge 3 meses y se va a trabajar a Sellé de Can Roca simplemente para aprender más de empatía, de trato al cliente, de cómo generar un discurso de vino para poder vender mejor sus vinos, ¿no? Vale, entonces, bueno, en esta línea que digo de que somos comunicadores, bien, somos comunicadores de historia, somos comunicadores de patrimonio, somos comunicadores de paisaje, de tradición, de cultura, en definitiva, comunicamos un país. En este caso, pues por supuesto, Galicia, ¿no? Y estamos también muy atentos al talento joven. Nos gusta especialmente el talento joven. Y de este modo, todos los años invitamos a los ganadores de algunos de los campeonatos más importantes que tienen lugar en España, o bueno, en Europa más bien, podríamos decir, porque vienen personas de Hungría, de Polonia, de otros países, de Alemania, a trabajar con nosotros, a explicarle a nuestros alumnos sus puntos de vista con absoluta libertad de cátedra. Y esto nos parece, como decía antes, bueno, pues un carácter innovador y un carácter de internacionalización muy, muy elevado. Esta semana, uno de nuestros exalumnos ha sido
ha quedado segundo en el campeonato de España de sumilleres. Esto es un logro sin precedentes, esto no había pasado nunca, y no es que no haya pasado, es que ni siquiera nos atrevimos a soñarlo jamás. Entre los 10 mejores sumilleres de España, en la final, en la semifinal, había 3 personas de Galicia, las 3 exalumnas del Instituto Galego do Viño. Esta semana salía una noticia en la prensa, en La Voz de Galicia, donde precisamente este chico, Tommy, recomendaba lo que para él eran los 5 mejores bares de vino de Galicia, desde mi punto de ver, con bastante criterio. Los 5 son exalumnos del Instituto Galego do Viño. Algo está pasando en Galicia, en el mundo del vino. Creo que a estas alturas, después ya de 11 ediciones en el curso superior de sumiller profesional, empezamos a generar una mancha que empieza a ser relevante dentro del circuito del vino en Galicia. Simplemente la única pretensión es crear como un think tank, ¿no? Un tanque de pensamiento que no deja de ser una comunidad de alumnos, exalumnos, talento joven, como digo, una comunidad de innovación y reflexión. No tiene mayor objeto, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, y lo decimos siempre y no nos ruborizamos, creo que a estas alturas del partido todo el mundo sabe que enseñamos bien poco. Esta es la realidad. Hoy en día todo está al golpe de clic. Puedes aprenderte la lista de los pueblos de Borgoña de norte a sur sin necesidad de que vengas a trabajar con nosotros, ¿no? Si acaso, lo que nosotros siempre hemos pretendido con nuestros alumnos es que sean capaces de pensar con libertad. Esta es para nosotros una de las grandes máximas, que prefieran las dudas a las certezas. Y, por supuesto, también más preguntas que respuestas. De este modo, pues lo que tratamos de hacer es algo muy sencillo que aprendí de niño en casa, viendo La Bola de Cristal, y decían siempre que se trata de aprender para poder desaprender y también reaprender con el único fin de adaptarse. La famosa adaptación de la especie del señor Darwin, ¿no? Pues qué mejor tiempos que estos para seguir adaptándonos constantemente a los cambios que son constantes en pleno siglo XXI, ¿no? Bien, si os parece también, por no tampoco irme demasiado en el tiempo, vamos fatal y llegamos a empezar. Volviendo un poco pues al título, ¿no? Viños de valor engadido, unha porta aberta ao futuro. Y aquí podríamos hablar o empezar presentando unas bases de cuáles son los factores de calidad o qué factores definen la calidad en un vino. ¿Podríais decirme alguno? Es temprano, habéis tomado café, ¿no? ¿Venís chutados de café ya o no? Yo he tenido que parar en la gasolinera a tomarme uno, por si acaso me quedaba aquí sin fuelle. Bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? Podríais decirme, oye, pues mira, la viticultura es un factor de calidad. Bueno, sinceramente la palabra calidad no me gusta demasiado, ¿vale? La considero una palabra excesivamente, en los últimos tiempos, excesivamente manoseada, por no decir incluso, vamos a ser políticamente correctos o no, pero bueno, un poco prostituida también, ¿no? De repente aparecen demasiadas cosas vinculadas a calidad y no definimos qué es calidad, ¿no? Figuras de calidad, Galicia calidad, no sé qué, no sé cuánto, todo es calidad, pero ¿qué es calidad realmente? Me gusta más hablar de la palabra diferenciación. Podríamos tacharlo y poner factores de diferenciación, tal vez, ¿no? Me parecería más propio, más interesante. Entonces decía que estos factores pueden ser, por ejemplo, viticultura, ¿sí? Una viticultura apropiada, pueden ser unas prácticas enológicas super tops, muy bien ejecutadas, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Podría ser unas variedades, podrían ser rendimientos, podrían ser clima, suelos, todo esto puede contribuir a los factores de calidad, a los factores de diferenciación. No sé cómo lo veis. Bien, en principio y así a simple vista podríamos decir que sí. Vale, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buen vino y un gran vino? Porque damos por hecho que hay una dimensión técnica que todos hemos alcanzado ya. Ya nadie hace malos vinos. Es imposible ya, esto es imposible ya. Entonces, hemos alcanzado esta dimensión técnica. Por tanto, ¿vale? Ya todos tenemos un buen vino. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un buen vino y un gran vino? Os lo pongo de otro modo si queréis. ¿Cuál es la diferencia entre un vino de 10 euros y un vino de 1.000 euros? Que no tiene por qué ser un gran vino, ¿eh?
¿Cuál creéis que puede ser entonces esta diferencia? La exclusividad. No estoy tan de acuerdo. Aquí en Galicia, fruto de nuestro enorme minifundio, tendemos a pensar que la exclusividad tiene que tener un valor. No estoy tan de acuerdo. Hace ya muchos años hablaba con algunos productores aquí, ¿no? y siempre parecía esto, ¿no? Dice, no, es que voy a hacer 1000 botellas y entonces las voy a sacar a 30 euros en la época, ¿no? Hace 20 años. Y decía, pero vamos a ver, ¿tú sabes quién está vendiendo vinos a 30 euros en este país? ¿Sabes con quién vas a competir? Con el señor Álvaro Palacios, con Peter Sisek, con el Marqués de Griñón, con Tondonia. ¿Tú quién eres? O sea, ¿por qué van a comprarte a ti, no? Entonces la exclusividad para mí no tiene tanto valor. O sea, el que tú hagas poco vino es un problema tuyo, no del cliente. Aunque parece, y cada vez parece que lo vamos trasladando más al cliente, pero desde mi punto de vista tiene que ser, o sea, no es, o sea, exclusividad y excelencia o gran calidad no tienen por qué ir en la misma frase. Hay personas que hacen 1000 botellas de vino y es un desastre de vino, ¿vale? Un desastre en términos conceptuales, podríamos decir, ¿no? Bien, como respuesta a estas preguntas que lanzo, y objetivamente, insisto, bueno, hay otra parte que también sería la dimensión organoléptica, que también considero que hemos superado, porque al final la dimensión organoléptica, bueno, no deja de estar muy vinculada a unos sentidos, vamos a decir, finitos, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo de educados tú tengas, vas a poder percibir más o menos. Por lo tanto, no es para todos los públicos. Está vinculado también de un modo muy hedonista al placer. Bueno, vale, sí. No estoy tan de acuerdo, ahora lo explicaré, pero bueno. Y para mí también está muchas veces descontextualizada, porque el placer lo produce un contexto. Y el catar vinos de un modo a veces un poco aislado, pues me parece que descontextualiza mucho todo este placer. Bien, entonces decía que para mí, y en un contexto viejo mundo, en un contexto Europa, estas preguntas tienen mucho que ver con, por un lado, origen, y ahora definimos también y entramos ahí, y conocimiento. En otras palabras, autenticidad y formación, ¿vale? Esto, desde mi punto de vista, es lo que diferencia un gran vino, un buen vino, de un gran vino, en cómo te lo están contando. Parece una auténtica chorrada. Esto es lo que diferencia. Pensad en cuando vosotros vais a una bodega, probáis un vino, cuando vais a un gran restaurante, probáis un gran vino. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cómo gestionan tus emociones? ¿Cómo te lo están contando? Desde un discurso basado en la autenticidad y en el conocimiento en profundidad del trabajo que se está llevando a cabo. Por tanto, podríamos incluso decir que en una fórmula que el valor del vino, VV, sería igual a O, origen, más B, de buena praxis, ¿vale? Entre paréntesis, estos dos factores suman, ¿vale? Origen y buena praxis es fundamental, esto suma, ¿vale? Cerramos paréntesis, por conocimiento. Fijaos, quien multiplica es el conocimiento. Los otros dos factores solo suman. Quien realmente multiplica el valor de un vino es el conocimiento que hay detrás de él. De este modo, llegamos a la tercera dimensión, que para mí es, sin lugar a dudas, la importante, y para un público conocedor en la que nos encontramos, que es esta dimensión cultural, dimensión estética, si queremos llamarla así, en un sentido más platoniano de la dimensión estética, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con la generosidad, que tiene que ver con el conocimiento y, por supuesto, también con una belleza ética, ¿no? Belleza ética en términos de sostenibilidad, en términos de paisajismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, de este modo, pues a mi modo de ver, el vino se convierte en un hecho conceptual. Es decir, es una expresión de territorio, origen, es una expresión de paisaje, habla de un contexto natural y social importantísimo. Somos lo que somos porque vivimos en una comunidad, en un entorno social determinado. No es el mismo aquí que en Arrúa de Valdeorras que en Cambados,
poner un ejemplo, es completísimamente distinto, os lo garantizo. Entonces esto influye y se ve reflejado, se tiene que ver reflejado en los vinos. Hablamos también de personalidad, que imprime el carácter, hablamos de la elegancia, hablamos de identidad, de valores, en definitiva también de expresión, de cómo se expresa un vino, pero sobre todo de la expresión intelectual que subyace detrás de una botella, de un líquido, de una botella de vino, ¿no? Bien, y he hecho esta pequeña gráfica para generar cierta polémica también, donde uno de los parámetros que medimos es la calidad y en el otro medimos distintas tendencias que van asomándose al mercado, ¿no? He puesto vinos naturales versus vinos tecnológicos, ¿no? Y esto de los vinos tecnológicos a mí me llama mucho la atención porque parece como que son el demonio, ¿no? Pues tampoco yo entiendo por qué. O sea, me parece que hay vinos tecnológicos que son absolutamente fabulosos. Conozco grandes ejemplos aquí en Galicia, sin ir más lejos, de vinos súper tecnológicos, súper vinazos. Están fantásticamente bien. Lo que tenemos que tener es todo el criterio de lo que acabamos de decir alrededor, ¿no? Pero la tecnología creo que es parte también del conocimiento si se sabe utilizar con mesura. Bien, y entonces veis que realmente el punto de encuentro de la calidad está en el origen. Origen es la palabra clave para definir grandes vinos, ¿vale? Entonces, podemos irnos a vinos naturales, turbios, pim, pam, pum, podemos irnos a vinos mucho más comerciales, que no es lo mismo que tecnológicos, ¿vale? Pero en todos los ejemplos que queramos poner, donde confluyen las tendencias y la calidad, es solamente en un punto, y este es el origen. De hecho, si nos fijamos en el mercado, muchas veces a lo mejor ni nos hemos parado a pensar, existen fundamentalmente tan solo 3 tipos de etiqueta, ¿vale? Perdón, tenía esta frase que me gusta mucho y que resume, creo que muy acertadamente, qué es el origen. Un gran vino es el fruto estricto y puro de un lugar privilegiado. Cuanto más cerrado es el ángulo, más precisa es la identidad, factor esencial de la definición de un gran vino. Me encantaría que fuese mía, pero realmente es de Álvaro Palacios. Esto lo que viene diciendo es que cuanto más cierras el foco, cuanto más pequeño es el haz de luz por el que miras, mayor es la identidad que va a tener un vino. Es decir, es mucho más identitario un vino de una finca que un vino de una comarca, por así decirlo, ¿vale? Bien, entonces decía que hay 3 grandes tipos de etiqueta solamente. La primera de ellos es una etiqueta que responde a un nombre que hemos inventado, a lo que nos dé la gana, una chorrada cualquiera, lo que sea, o que nos gusta, o el nombre de tu abuela o el de quien tú quieras, ¿no? O de tu bisnieto, me da igual. Entonces, muchas veces va vinculado a un gag, ¿no? A un pequeño giro cómico o a una campaña fabulosa de marketing o a captación de un público más joven, etcétera, etcétera. Bien, todos tenemos en mente un montón de vinos que se pueden enclavar en esta categoría de un vino que simplemente tiene un nombre y una campaña detrás. Perfecto. Históricamente hay también algunos, sobre todo en Nuevo Mundo, en algunas zonas históricas como Burdeos, que es una marca, como puede ser Petrus, que es un nombre inventado también, ¿vale? No tiene nada más detrás. Pero en los años 80, sobre todo en el Nuevo Mundo, en América, surge el etiquetado por variedad de uva, ¿vale? Y esto se convierte en un superboom que nos ha colapsado a todos, ¿no? Era impensable que un vino de Borgoña, por poner un ejemplo, pusiese Pinot Noir o Chardonnay en la etiqueta, y hoy en día esto está sucediendo, ¿no? Lo cual era impensable hace relativamente poco. Bien, y entonces, son vinos fundamentalmente para el mercado del Nuevo Mundo, que, como digo, han superado fronteras, y son vinos también muy en un carácter supermercado, ¿no? Este es un juego que han hecho en una cadena australiana, que me parece muy bien tirado, donde juegan con las distintas variedades icónicas de cada país. Malbec de Argentina es un corcho con una figura tipo Maradona, el otro es es que no veo bien, hay un vaquero por el medio, creo que es una Zinfandel californiana, un corcho con forma de Moai de Isla de Pascua para un vino chileno, un Syrah australiana con koala, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está muy cachonda la cosa. Bien, y la tercera tipología de vinos, de etiquetas, perdón, es una etiqueta basada en un origen,
¿vale? Basada en nombres de lugares, nombres de pueblos y que arrastra atrás de sí los grandes vinos. Todos los grandes vinos en Europa están vinculados a nombres de lugar, a nombres de pueblo. Por supuesto, y tenemos que entender bien que hay una etiqueta y una contraetiqueta, y en la contraetiqueta aparece toda la información que tú quieras poner. Hay que estar también muy atento a los cambios que se van transformando en nuestra sociedad y de repente pues hoy en día encontramos información sobre las calorías, información sobre la sostenibilidad, cosas que preocupan mucho más a la nueva generación que viene detrás, ¿no? Bien, y detrás de todo esto, y hago un pequeño inciso aquí, subyace la gran palabra mágica, ¿vale?, que abre todas las puertas, de la que todo el mundo habla, pero con la que no está pasando absolutamente nada. Enoturismo. Bien, si nos fijamos, todas estas etiquetas que hablábamos antes han hecho mundialmente famosos a lugares como, por ejemplo, Chablis o Puligny-Montrachet en la Borgoña, a Boussy y Avissé en Champagne, o Barolo y Barbaresco en Piamonte, Italia. Son pueblos que a la gente que nos dedicamos al mundo del vino, como aficionados también, a todos más o menos ya con esta globalización, nos van sonando, ¿vale? Bien. ¿Por qué en Galicia no hacemos esto? Si aspiramos a tener un enoturismo, ¿por qué no movemos pasos hacia ahí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Allí al lado de mi pueblo hay un pueblo, no sé si todos lo conocéis, no es un pueblo muy grande, pero es un pueblo, es un concello, o sea, al ser un concello tiene un ayuntamiento, ya tiene cierto número, ¿no?, que se llama Meaño, por poner un ejemplo, ¿vale? Y os doy un dato que no es fidedigno, es decir, es un dato que me he inventado a ojo de buen cubero, ¿vale? Calculo que en Meaño, que es un pueblo productor de vino, pueden producir fácil 200.000 botellas de vino, ¿vale? Solo en el pueblo de Meaño. Bien. Si nosotros pusiésemos Meaño en la etiqueta de estos vinos que se elaboran en Meaño, ¿vale?, partiendo de estas 200.000 botellas, que vamos a suponer que las consumen una media de 4 personas por botella, una media razonable, ¿vale? Esto haría 400.000 personas consumiendo vino que pone Meaño. De estas 4 personas que lo consumen, vamos a suponer que solamente 2 tienen redes sociales y, como no, lo suben a redes sociales. Claro, a redes sociales sube todo lo que hacen todos los días, a todas horas. Sube estas botellas de Meaño. Y vamos a suponer que estas personas en redes sociales tienen una media de 5.000 seguidores cada uno. Haríamos una multiplicación por 10.000 seguidores, algo, vamos, absolutamente fácil y accesible y tal y cual. Muy bien, estaríamos hablando nada más y nada menos que de 4 billones con B, 4 billones con B de impactos visuales de la marca Meaño anuales. ¿Qué campaña publicitaria tiene este alcance? Absolutamente ninguna. Ni Meaño ni Galicia tiene dinero para pagarla. Pero preferimos desecharla. Entonces, me parece que o damos pasos de cara al enoturismo o nos ocurrirá lo que a los habitantes de este pueblo de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall. Estamos esperando y lo veremos pasar sin que nada ocurra y sin que haya un legado real sobre los habitantes de los pueblos. Debemos modificar estos decretos de ley donde se prohíbe poner los nombres de los pueblos en Galicia. Tenemos que hacer los nombres de los pueblos propiedad de las personas que viven en ellos y, por tanto, dejarles, facilitarles que haya una trazabilidad para generar un valor enoturístico en los pueblos que producen vino. Si no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Entonces, una vez más, pasa por la formación en el ámbito del enoturismo. No existe formación enoturística en Galicia, por mucho que la palabra siga haciendo bola y bola y bola, ¿no? Vale. Bien, pero volviendo un poco al título, valor añadido, puertas al futuro. ¿Cuál es nuestro gran valor añadido? ¿Cuáles son nuestras puertas al futuro? Desde mi punto de vista, creo que una vuelta a los valores de la tierra, el origen como soporte de una marca global, diferencial e inimitable. Y digo inimitable porque hemos tratado de crear otras, como el Godello
donde invertimos, o como Albariño, o como la Mencía, o como la Treixadura. O sea, tenemos muchas marcas globales y ninguna lo es realmente, son todas locales. Un error de estrategia absoluto que repetimos. Es decir, lo hemos hecho mal con Albariño, lo hemos vuelto a hacer mal con Godello, lo seguimos haciendo mal con Mencía y ahora lo queremos hacer mal también con Treixadura. Esto es un error de bulto porque es completamente imitable. Por poneros un ejemplo, ahora mismo en Uruguay hay una gigantesca corriente que crece a un ritmo de 2 dígitos. Actualmente está creciendo casi un 20% el cultivo anual de albariño en Uruguay. Y fijaos, ¿cuál es el eslogan? Albariño Atlántico. Efectivamente, albariño Atlántico, igual que el nuestro, están al otro lado del charco. Entonces tenemos que crear productos que sean absolutamente inimitables. Y para ello, decía, que a través de estos paisajes, de estas grandes fincas, Grand Cru, la palabra en francés, de Galicia, podríamos llegar a construir una marca global. Pero, ¿qué es una marca global? ¿Cómo y a qué se ancla una marca global? ¿Qué la sostiene? Aunque he trabajado como director de marketing, no he estudiado marketing, no me he formado en el mundo del marketing. Sí, me considero un tío con mucho sentido común. Y sí que me parece que he contribuido y he colaborado a desarrollar, como decía al principio, algunas marcas en Galicia, ¿no? Entonces me parece que las marcas deben arrastrar tras de sí una serie de valores, un propósito, por supuesto, una palabra muy de moda últimamente, cierta profesionalidad, seriedad, compromiso, por supuesto. Una vez más, volvemos a esta fórmula de la que hablábamos antes, de autenticidad más conocimiento, es decir, origen y discurso como valor de vino, como esa fórmula que comentábamos antes, y todo esto contribuye al prestigio. Pongamos un ejemplo. UNICEF, una marca que todos reconocemos globalmente y que se ancla a estos valores que comentábamos, ¿no? Desde mi punto de vista, una vez más, volvemos a hablar de formación también y de sensibilidad. Bien, entonces, construyamos una marca en Galicia de calidad y prestigio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué imagen es la marca que construimos a día de hoy? Con todo el respeto del mundo, ¿eh? ¿Qué trasladamos? ¿Qué valores? Entonces, he traído una foto que me encanta, insisto, lo hago desde el respeto y siendo proactivo. Es una de las ferias más aclamadas del vino en Galicia. Este es el programa, ¿vale? Vamos a leer, si os parece bien, he tachado algunos puntos. El sábado, a las 11:30, grupo de zanfoñas de Tradescola de Lugo. Bueno, veis el título bien grande, programa de la esta es la 60, ¿no? 61ª Feira do Viño. Cuidado, ¿eh? No, 16ª, ¿no? No, 41 es, ¿no? Sí, perdón. Sí, de la 41 Feira do Viño. Grupo de zanfoñas de Tradescola de Lugo, Searas. 12. Agrupación tradicional da Casa da Música. 1. Concerto da Banda de Música. A las 5. Charanga Unión Fenosa. Festicultores Trup. Grupo de zanfoñas da Trasdescola de Lugo. A las 5:30, 7, cata popular en la Carpa, sitio adecuadísimo. De 9:30 a 3:30 de la mañana, a 3:30 de la mañana, Orquesta Solara y Orquesta Compostela. Peche dos stands do viño ás 3:30 da mañá. Ollo o dato. Domingo, cata oficial de la Feria del Vino. Muy bien. Cata oficial, con un panel de cata que más o menos todos nos podemos hacer una idea, bueno, bien, en fin, no vamos a entrar. 11:30, gaiteiros. 11:30, charanga NBA. Ojo, NBA significa non bebemos auga. Estaba muy bien tirado esto, ¿eh? Es en serio, no es broma. 12, banda de gaitas do Concello. 12:30, presentación de pura cepa, homenaxe a viticultores. Bueno. 1, pregón de la feria a cargo de
una señora, en este caso, bueno, por lo menos es una señora del mundo de la cultura, escribe libros para niños, bien, vale, no me voy a meter, bueno. Entrega de los premios del vino, 4:30 de la tarde, una vez más la charanga NBA y la low band, después la orquesta y peche de los stands, porque es domingo, Día del Señor, a las 12:30, obradoiros y ocioteca infantil. Este es el programa de una gran feria del vino de Galicia, pagada con los impuestos de todos. Entonces, a mí se me ocurre preguntar qué tiene que ver con el vino, a grandes rasgos, y si cuando vosotros, como visitantes de estas ferias de vino, aumentáis la calidad de vuestros vinos cuando vais a ellas o cuando participáis en ellas, como visitantes o como expositores, etcétera, etcétera. Realmente fomenta los valores de las nuevas generaciones en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a consumo responsable y todo esto. ¿Creéis que realmente transmitimos una imagen de valor al mundo en términos de vino? No me lo invento, esto es lo que hay. Entonces, ¿y esto con qué tiene que ver si no es con el vino? Muy sencillo. Creo que todos sabemos un poco de qué va todo esto. Necesitamos un pequeño cambio y me parece que ese cambio tiene que venir determinado por revisar planteamientos y, sobre todo, objetivos. ¿Quién queremos ser de mayores? Para esto necesitamos una vuelta a valores más academicistas, con la formación, una vez más, como motor del cambio. Menos samba e máis traballar. Necesitamos, y pongo este famoso cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas con Platón y Aristóteles en el centro, porque necesitamos valores de permeabilidad en la cultura del vino en Galicia. Generación de nuevas ideas, generación de debates, de reflexión, ¿vale?, de nuevas posturas, de crear un nuevo campo de diálogo donde este sea más plural, donde haya más voces que se escuchan y que puedan participar en esto. Bien, y pongo un par de ejemplos sobre ello, ¿vale? Esta es una foto de un pueblo de Borgoña, ¿vale?, concretamente Puligny-Montrachet, un pueblo que a mí me gusta mucho, y a lo largo de estos últimos 2 siglos, siglo XIX, XX y XXI, pues hemos vivido un cambio de paradigma. A lo largo del siglo XX ha sido el modelo Burdeos el que se ha impuesto, pero en el siglo XXI empieza a imponerse el modelo Borgoña, que es un modelo basado en el minifundio. Parece que las cosas se ponen de nuestro lado, ¿no? Entonces, Borgoña, que es una zona que tiene exactamente el mismo número de hectáreas que Galicia, bueno, arriba abajo, tiene 27.000, Galicia tiene 26.000, 27.000 hectáreas de viñedo, donde hay un solo consejo regulador, creo recordar que 217 denominaciones de origen, donde una sola finca pequeña puede llegar a ser una denominación de origen en sí misma, pero con un solo consejo regulador, con una sola gran marca debajo de sí, es decir, un gasto enorme, una eficiencia enorme en el gasto público de los recursos. Bien, de este modo aquí lo que vemos en varios colores distintos, y por ir rápido, es en la parte que son los colores más ocres, aparecen nombres como, son los Grand Cru, nombres como Chevalier Montrachet, Montrachet, Batar Montrachet, Bienvenu Batar Montrachet, estos son los Grand Crus de todo este pueblo, ¿vale? Representan, aparece allí escrito en la parte de la pirámide, un 1% del viñedo, tan solo un 1% del viñedo, pero arrastran tras de sí toda la estructura marketingiana de la Borgoña. ¿Vale? Es decir, vamos a decirlo así, no son democráticos, ¿vale? Lo fácil sería basarnos en lo regional, en el 52% que tiene la mayoría, pero esa mayoría no te va a dar prestigio, no es el caballo que tira del carro, es la masa. Está muy bien como modelo, como generación de negocio, maravilloso, fantástico, necesario, muy necesario, pero lo que va al prestigio es el 1% de los Grand Crus. A continuación aparece un 10% más, que son los Premier Crus, donde nos encontramos sitios también súper mega reconocidos a nivel mundial, como Clairvoyant, Les Folatiers, Les Pucelles, etcétera, etcétera. Mucho prestigio también detrás, ¿vale? Y luego, esos serían los que están en amarillo. Y luego, en verde, aparecen lo que denominamos village, pueblo, ¿vale? Es lo que se llama vino de pueblo. Son esas fincas un poquito ya menos en calidad, están hacia abajo porque la carretera
sería esta, ¿vale? Bueno, viniendo desde allá hacia acá, en bajada, y estos pueblos de arriba tendrían un poquito más de altura, un poquito, bueno, mejores suelos, etcétera, etcétera. Vale, bien. Entonces estaría, bueno, pues los vilas, la clasificación de vino de pueblo, y luego existiría un 52% a mayores, más de viñedo, que no entra en la clasificación, pero que por supuestísimo, está clarísimo y a la vista de todos, es palmable, es lo que soporta la estructura social y económica de una zona, ¿no? ¿Sí? Estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien sabría localizar en el mapa de Galicia la ISP Navia, Terra do Navia? ¿Sí? Arriba de todo. Vale. Más o menos, Lugo, arriba. Bien. ¿Todos seríais capaces de localizar Terras do Navia en un mapa? ¿Sí? Bueno. No he traído el formulario para hacer un examen. Me gustaría pasarlo en un examen y localizarlo en el mapa mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que a día de hoy diversificamos y generamos tantas pequeñas marcas que ya no sabemos ni nosotros localizarlas, cuanto menos un tío de Croacia, un tío de Sydney, un tío de Manhattan, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos dónde está Navia, ¿cómo van a saber ellos dónde está Navia, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues hemos diseñado un mapa de denominaciones de origen e ISPs con un montón de marcas que desde sus puntos de vista creen que compiten entre ellos. Yo creo que compiten en un mercado global absolutamente diferente de entre sí, pero bueno, y que arrastra ciertas, a mi modo de ver, cuestiones un poquito extrañas. Mirad esta. Esto es un mapa ampliado de Rías Baixas, donde en gris veis la zona que comprende la denominación de origen Rías Baixas. En ese amarillo ocre sería el Barbanza. En verde sería el Morrazo, ¿vale? Bien, ¿y cuál consideráis que es el criterio que se ha seguido para seleccionar qué está dentro de DO y qué no está dentro de DO? Entonces yo, después de visualizarlo, de leer, de ver, de tratar de entender, de hablar con la DO también, en varias ocasiones, hace poco recientemente tenía también una charla sobre esto con ellos y tal, a mí me parece que la única baremo que se ha utilizado es que si tú ves el mapa, que es más o menos así, ¿vale? Esto es el Ulla, ¿vale? Esto es el Barbanza, Salnés, tal, y es tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No hay otro baremo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues decían el otro día en una conversación, dice, claro, es que con los del Morrazo no se puede hablar, tienen un minifundio bestial, está cada uno a lo suyo, no hay puntos de encuentro, no hacen caso de lo que se les ordena, tal y cual. Y me recordó a lo que decía Estrabón cuando llegó a Galicia hace más de 2000 años, ¿no? Que efectivamente son unos salvajes, unos ácratas, ¿no? Nunca van a entenderse. O lo que pasaba justamente cuando se creó la DO en esa época, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues parece como que estamos demasiado encorsetados y no se pueden elaborar dentro de Galicia vinos naturales, ni vinos ancestrales, ni vinos naranjas, ni vinos dulces, ni bebidas más sujetas a moda como las bebidas cero alcohol. Que darse cuenta que la generación Z es la generación que menos alcohol está consumiendo en la historia del consumo, etcétera. Y en cambio sí se pueden elaborar vinos espumosos. Entonces, una vez más, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué unas cosas sí y otras cosas no? Entonces, vinos espumosos que en Galicia, como todos sabemos, no tienen un referente histórico en absoluto. Yo, y esto se lo dije también, lo he trasladado en su día, el único referente de vino espumoso que conozco es el vino con gaseosa que tomaba en mi casa cuando era chaval. O sea, nunca hubo otro en Galicia, ¿no? Bien, pero si tratamos de ver y damos una pensada a esto y lo analizamos desde un punto de vista un poquito más profesional, ¿vale? Vemos que en Galicia hay un mapa de climas, hay un mapa de suelos. Este es un mapa de suelos que hemos rescatado desde el Instituto Galego do Viño, que hemos perfeccionado desde el Instituto, porque nos parecía absolutamente fundamental conocer qué tipologías de suelos existen debajo de los viñedos que hay en Galicia. Hace 10 años, cuando lo planteábamos, se reían de nosotros, nos llamaban locos, y hoy está todo el mundo pensando en
en el suelo, ¿no? Aquí no se ven demasiado los colores, pero bueno, vale. Bien, partiendo de estos dos mapas, podríamos definir de un modo, yo creo que muy orgánico, ¿vale?, una nueva estructura de vinos en Galicia. Vale, punto 1. Lo primero de todo es que todos sabemos, o debemos saber, lo hemos visto 1000 veces, el mapa de Galicia realmente es así. Está girado 17 grados sobre el eje del Ecuador, ¿vale? Esto cambia las cosas. Bien, de este modo nosotros planteamos una nueva nomenclatura vitivinícola en Galicia. Con este mapa tú puedes ver realmente cuál es la diferencia entre Valdeorras y la Ribeira Sacra. ¿Por qué unos vinos son más cálidos que otros siendo la misma variedad o la misma tipología de suelos? Muy fácil, porque unos están más al sur, más cálido por tanto, cosa que en el otro mapa no adivinas a ver. Pero lo realmente interesante, lo orgánico, como decía antes, es que con este mapa, en un solo golpe de vista, cualquier persona del mundo, sin conocimientos previos prácticamente, puede definir qué estilo de vino hay en cada una de las zonas de Galicia, qué variedades utilizan, qué suelos tienen y qué climas. Todo esto a un solo golpe de vista, definiéndolo del modo que una zona puede ser Atlántico Centro o Atlántico Sur, interior norte, interior centro, interior sur, oriental norte, oriental centro, oriental sur. ¿Vale? ¿Sí? Completamente orgánico, completamente normal, completamente natural. Hablaría muchísimo más del origen, haría muchísimo más sentido, comportaría, basándonos en el mapa de suelos y vinos, la diferenciación por suelos en cada una de las zonas a grandes rasgos, la diferenciación climática en cada una de las zonas a grandes rasgos, sin entrar en microclimas y demás, etcétera, etcétera. Tendríamos una visión más clara de cómo va a ser el estilo del vino en cada una de las zonas. Sé que esto es traumático para muchos, es solo una idea, tranquilos, no va a pasar, pero me parece que sí haría sentido. Y sobre todo, como he dicho antes, me parece un ejercicio de reflexión, un ejercicio de generación de debate sumamente interesante. Me parece mentalmente higiénico, ¿vale? Porque creo que es necesario hablar sobre vino, hablar sobre excelencia y hablar de cuáles son los siguientes pasos. Bien, y según esto planteamos también una nueva pirámide de calidad de los vinos en Galicia, donde existan ese 1%, ostras, saqué las cámaras de fotos y todo, estoy flipando, por favor, que esto no salga de aquí, que nos van a echar de Galicia, me han pedido que sea comedido. Insisto, esto no va a ocurrir, esto es solamente ficción, esto es como la guerra de los mundos. Entonces, en este ejercicio de imaginación y ficción, nos imaginamos que puede existir un gran viñedo de Galicia que representaría esto, un 1%, un 2% como mucho, de todo el viñedo. Ojo, no hablamos de vino, hablamos de viñedo, ¿vale? De viñedo. Podría existir también un vino de paraje, sería la siguiente categoría, esto que los franceses llaman Premier Cru, ¿vale? Cerrando el ángulo empezamos a ver parajes en concretos, una ladera, por poner ejemplo, donde pueden existir varias fincas de varios propietarios y que serían varios parajes. Serían todos acogidos un solo paraje, perdón. Un vino de pueblo, a mí me gusta mucho la acepción vino de vila, porque me parece que hace más connotación con lo francés, que ya conoce el gran conocedor del mundo del vino a nivel mundial, el village francés. Entonces, vino de vila me hace sentido. Vino de zonas clasificadas, aquí entrarían las denominaciones de origen, incluso yo voy un poquito más allá, me parece más interesante todavía las subzonas de las denominaciones de origen, pondría aquí, unas 25 aproximadamente en toda Galicia. Y por último, un gran epígrafe que recoja pues a lo mejor el 50% del vino en Galicia, que es vino de Galicia, simplemente, VDG como los alemanes, vino de Galicia. Y que cada uno pueda hacer ahí el vino que le dé la gana, sin sujeto a ningún tipo de corsé. Que el vino de Galicia pueda llamarse vino de Galicia por el simple hecho, fijaos que es revolucionario, de ser de Galicia. ¿Qué menos? Es que si no, ¿qué es? Un vino bastardo.
no está acogido a nada, no puede, no figura legalmente, como los hijos bastardos que había antes, los hijos bravos que le decían, ¿no? Que me parece una frase muy buena esa, una palabra muy buena, la de los hijos bravos. Vale, y con esto ya acabo, 2 datos, que es, en Galicia tenemos 16.000 viticultores que trabajan 26.000 hectáreas de terreno. El 2% del viñedo en España. Nada. Somos irrisorios. Nada. El 2%. 26.000 hectáreas de viñedo, de las cuales 10.000 están acogidas a figuras de calidad, es decir, una denominación de origen o figuras de calidad, es como le llama el Estado, no yo. Figura de calidad, que son las denominaciones de origen y las ISP, 10.000. Por lo tanto, ¿qué pasa con las 16.000 hectáreas fuera de ahí? No existen. No hacen vino. No se puede legalizar. Se me plantean un montón de dudas como puerta, como decía el título de la charla, hacia el futuro en Galicia, ¿no? Bien, esas 10.000 hectáreas producen 65 millones de kilos, de los cuales 20 millones se dedican a la exportación. O sea, en todo Galicia tenemos 26.000 hectáreas de viñedo, pero cuidado, en solamente el viño verde hay 22.000 viticultores, 16.000 había en Galicia, 24.000 hectáreas de viñedo, solamente viño verde, 24.000 hectáreas de viñedo, las mismas que todo Galicia, insisto, la DEO solamente maneja 10.000, ¿vale? Y producen 85 millones de kilos de uva. Estamos sentados sobre un gigante dormido. El día que despierte nos va a llevar por delante completamente, porque seguimos en un pequeño reino de taifas, de denominaciones de origen en Galicia, donde no somos capaces de generar, de crear esta marca global. Por última, he querido acabar con una foto de un cuadro de Urbano Lugris. Urbano Lugris es un pintor gallego que te puede gustar más o menos. No entro, ni lo discuto, ni mucho menos. Simplemente lo he elegido porque me parece un tío absolutísimamente original, diferenciador, terriblemente reconocible, que traslada tras de sí una gran identidad. Tú ves un cuadro de Lugris en cualquier parte del mundo y sabes que es Lugris. Es inequívoco, ¿vale? Tiene una personalidad arrolladora. Esto es el estilo de vinos que deberíamos hacer en Galicia. Vinos absolutamente inimitables de personalidad. Para acabar, me gustaría pediros disculpas, sobre todo a los ponentes que vais a hablar a continuación, porque, como he dicho al principio, soy padre full time. El gran lujo del siglo XXI no es conducir un BMW o tener un gran piso decorado por un arquitecto de renombre. Para mí, el gran lujo del siglo XXI es poder llevar a tus hijos cada día al colegio y recogerlos. Hoy es sábado, toca partido de fútbol, sintiéndolo mucho. La semana pasada tampoco pude venir a las charlas por este mismo motivo, lo siento mucho, os pido disculpas, pero me tendré que ir en un rato. Así que nada, muchas gracias.